Sigo en el tercer video sobre democracia ateniense. Estábamos hablando de la Bulé. El Abulé o Consejo de los 500 es un órgano, es difícil porque los términos legislativo, ejecutivo en la antigüedad son riesgosos. Están muy mezcladas esas competencias. En algunos sentidos es ejecutivo, en otros sentidos es legislativo. Por ejemplo, prepara los proyectos de ley que va a votar la Asamblea. Proyectos que reciben el nombre de problema. De ahí viene nuestra palabra problema, es algo a resolver por la Asamblea. Estos 500 ciudadanos también está abierto a todos los ciudadanos, como dijimos, son 50 por tribu que se eligen cada año y se eligen por sorteo también, dentro de una lista que arman las tribus. No se pueden reelegir. Quiere decir que, como después vamos a ver con otros cargos, hay altas probabilidades a lo largo de la vida de poder llegar al Consejo Máximo de Gobierno de Atenas. Estos sí cobran un ingreso, esto está instituido por Pericles, porque exige una dedicación. El Abulé gobierna, cada tribu gobierna una pritanía, ¿no? Son 10 tribus, de modo que cada tribu gobierna más o menos 36 días la ciudad, y por lo tanto esto exige una dedicación full time y una residencia en la ciudad misma, en la ciudad urbana, digamos, aunque se podía vivir en cualquier parte del Ática, porque era cualquier ciudadano el que podía estar en el Abulé. Así que si era un campesino que vivía, yo qué sé, a 30 kilómetros del centro de Atenas, no podía ir y venir todos los días. Entonces, para permitir que cualquier ciudadano pudiera ejercer estas funciones, que Pericles instaura el mistos, M-I-S-T-H-O-S, que es una especie de salario mínimo o compensación, diríamos, por el ejercicio de la función pública, equivalente a un día o dos de trabajo de un campesino. O sea, tampoco es que fuera ninguna fortuna, pero era una manera de pagarle el tiempo que el campesino dejaba de producir en su tierra, ¿no? O el artesano, quien fuera. Bien, dijimos entonces cuáles eran las funciones. También dentro de esos 36 días que gobernaba en la Pritanía, uno de esos buleutas, por sorteo, era como el representante de la polis, ¿no? Era el llamado epístato del pritano, o sea, el cargo representativo de la ciudad ese día. Esto para tener una idea de la amplitud de la participación dentro del mundo de los ciudadanos. Otra institución fundamental que se desprendió de la Iglesia fue la Eliaia, o Tribunal de los Eliastas, que vendría a ser un órgano más bien dedicado a la justicia, ¿no? A la administración de justicia. Estos eran 6.000 ciudadanos que funcionaban en secciones de 1.000 y también eran electos por sorteo a razón de 600 por tribu. Tampoco eran reelegibles, también eran anuales y cobraban mistos. Como dije, administraban las justicias, ya me referí antes, eran los guardianes de las leyes y controlaba a los magistrados. Esta era la función aquella que habíamos dicho que perdió el Areópago, ¿no? Los magistrados, ahora vamos a ver, estaban sometidos a un examen de la ciudadanía sobre la gestión. Dentro de los magistrados, que son, digamos, altos cargos de la ciudad, representantes del colectivo, los más importantes eran los estrategas. Como dijimos, el origen de esta magistratura es militar. Había 10 estrategas a razón de una por tribu. Su ascensión se había dado en virtud de las largas guerras. Uno de ellos tenía generalmente prioridad sobre los otros, era el generalísimo de los ejércitos. Este cargo lo ocupó durante casi 30 años Pericles. Primero porque, dijimos, este es el único cargo que, este y los de la administración del tesoro, los de las finanzas, no eran electos por sorteo. Estos eran electos por la asamblea, por la iglesia. Y era también un cargo que no tenía un límite, no era anual, podía ser reelecto, porque se entendía que si el general estaba en una campaña, no iba a suspender sus funciones en medio de la campaña. O sea que estaba previsto de que pudieran durar más que un año o de que pudieran ser reelectos.
En el caso de Pericles, en una especie de gran idilio que Pericles tuvo con la Asamblea, fue reelecto, con excepción de un par de años, durante casi 30 años, entre el 460 y el 429. De modo que, como decía Tucídides, más que una democracia, Atenas era el gobierno del primer varón de la ciudad, ¿no? O sea, es ese título que después los romanos van a tomar y le van a llamar princeps, ¿no? El primero, de donde deriva la palabra príncipe. Bueno, los estrategas no cobraban mistos. Quiere decir que también aquí tenemos una pista para ver que seguramente no venían de sectores populares, sino que eran hombres, como fue el caso de Pericles, muchos de ellos con una familia aristocrática detrás, que les había dado de alguna manera también una cierta formación para poder ejercer la carrera militar. Fundamentalmente se ocupaban de la guerra, porque en estos años la guerra fue una constante, ¿verdad? Pero en esos 50 años de paz, en la Pentecotesia, entre el final de las Médicas y el comienzo de la guerra del Peloponeso, no hubo realmente una guerra. Lo que había sí era el manejo de la Liga de Delos, como dijimos, ¿verdad? Pero bueno, su gran cometido era ese. Lo que es importante es que estaban sometidos a exámenes de control ciudadano, diríamos, ¿no? Antes de asumir, tenían un examen que se llamaba la docimacia, que era de alguna manera saber si había algún impedimento de algún orden para que lo ejercieran ese cargo. Podían tener algún antecedente negativo, político o económico. Durante el ejercicio del cargo estaban sometidos cada pritanía, o sea, cada 36 días, a un examen de sugestión que se llamaba eisangelaia. También se rendía frente a la asamblea. Y finalmente, al final de su gestión, el examen se llamaba eutinai, y esta era una especie de rendición de cuentas de lo hecho, tanto económica como política. Permanecían los arcontes, que eran 9. Esta era una magistratura que había conservado cierto elitismo, solo podían entrar hasta los ciudadanos de la tercera clase, o sea, los eugitas, y también pasaron a ser electos por la Iglesia, no por sorteo como se había planteado a comienzos de siglo. Duraban un año y no podían ser reelectos. Esta era la organización, digamos, básica de toda la polis. Aparte de eso, en cada demos había una pequeña asamblea del demos, que como se acuerdan es una circunscripción territorial y administrativa de la polis, no sé con qué la podríamos comparar, sería como una seccional o un comité zonal o un municipio, no sé, es un órgano de, hoy diríamos del tercer nivel de gobierno, aunque no había el primero porque la ciudad no tenía un estado unificado territorial por encima de ella, sería un segundo orden de gobierno, segundo nivel de gobierno. Bueno, esto conforma la arquitectura de la polis desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Había otras instituciones, no como órgano de gobierno, sino como herramientas de la democracia, como era la paranomon grafé. Esto lo van a tener que ver escrito porque si no es difícil, grafé con PH. La paranomon grafé era de alguna manera el derecho y la posibilidad que tenía cualquier ciudadano de denunciar si se presentaba a la asamblea algún proyecto de ley que era contrario a las leyes atenienses. Esto que parece un poco raro y rebuscado, tiene una explicación, y es que al no haber una constitución escrita, no era fácil saber cuándo algo que se presentaba era inconstitucional, o sea, cuándo iba en contra de las leyes de la ciudad. De modo que, bueno, como sí había leyes, estaban archivadas, esto podía ser de conocimiento de algunos ciudadanos, y en el caso de que se presentara eso en la asamblea, un proyecto, una propuesta contraria a las leyes, cualquier ciudadano tenía la facultad de denunciarlo. Si tenía razón, no tenía andamiento el proyecto de ley, pero si no tenía razón, porque esto podía haber sido usado también, ser usado como un arma política para evitar la aprobación de ciertas leyes, era expulsado de la ciudad. O sea que vemos que en todos los recursos, así como en todos los órganos, hay una relación y un compromiso enorme del ciudadano. Una democracia mucho más directa, mucho más participativa que las que conocemos en las sociedades modernas. Otro recurso tremendo era el ostracismo.
Y el ostracismo era también instituido probablemente por Clístenes, era la expulsión de un ciudadano cuya actuación se consideraba nociva para la ciudad. Aquí cayeron muchos, yo diría injustamente, ¿no? Por ejemplo, el propio historiador Tucídides, porque perdió una importante batalla, fue una batalla naval como general, fue exiliado, forzoso. El ostracismo es eso, es un exilio forzoso de la polis durante 10 años, en los cuales no se pierden los bienes, pero no se puede disponer de ellos, y sí se pierde el derecho a la ciudadanía, o sea, el derecho a la participación. Es una medida extraordinariamente fuerte, de control también de la polis. O sea, al igual que la paranomografía, el ostracismo vela por el cumplimiento de las normas que el colectivo se da. Para el ostracismo, desde luego, no era una asamblea corriente, lo votaba la asamblea, pero no era una asamblea corriente. Se tenían que presentar los nombres que se proponían ostracismo en la sexta Pritanía, que más o menos caía la primera semana de enero, y se convocaba entonces, con la difusión que correspondía, a una asamblea extraordinaria, que esta sí tenía quórum mínimo, tenía un quórum de 6.000 ciudadanos como mínimo, para votar el ostracismo, que ahí se votaba con unas piedras, con unas cerámicas, las ostracas, que eran oscuras o claras, y de acuerdo a eso, puesto el nombre del candidato ese año, se votaba uno por año, por mayoría simple podía salir o no la petición favorable o desfavorable al candidato. Bueno, como vimos entonces, no sé si me va a dar el tiempo en este video para terminar esto, como vimos, es una democracia directa, es una democracia con voto nominal. Esto son diferencias que vamos a ver claramente con Roma. Y si bien es muy amplia, y si bien se rige por dos grandes principios, la isonomía, que es la igualdad de leyes, igual ley para todos los ciudadanos, y la isegoría, o sea, el derecho a la palabra, todos tienen el mismo derecho a la palabra. Si bien esos dos principios básicos son muy igualitarios, no debemos olvidar todos los que quedaban fuera, ¿no? Ya dijimos los grupos, pero el tema es ir a los números. Los números son muy poco fiables, como ustedes se podrán imaginar. Algunas de las fuentes que tenemos en realidad corresponden al siglo IV, fundamentalmente Aristóteles. Y bueno, se han sacado algunos cálculos, hay que tomarlo con muchas pinzas. Diríamos que había unos 130.000 atenienses, unos 70.000 extranjeros o metecos y unos 200.000 esclavos. O sea, una población aproximada de 400.000 personas. Ciudadanos, hacia el 460 habría unos 30, 40.000. Después del decreto de Pericles y hacia 430, 20, 15.000 ciudadanos. O sea que ustedes saquen la proporción entre ciudadanos y habitantes. Otras prácticas de la democracia ateniense. Estoy pensando si me da el tiempo para hacerlo aquí. Y creo que no me va a dar. Voy a cortar.